Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por la espera, mil disculpas, muy buenas tardes. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la serie Conexión Ciencia, iniciativa de la Dirección de Desarrollo de Capacidades de la Ciencia y Tecnología de la CENACIT, que se desarrolla con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los exbecarios del programa de becas IPARU CENACIT y cómo sus estudios impactan de manera positiva en el avance de la ciencia en nuestro país. El tema central de Conexión Ciencia hoy es bioprospección, el largo camino de la naturaleza a la farmacia. Extiendo un saludo a las exbecarias de la CENACIT que nos acompañan. Hoy la doctora Laura Patiño y la doctora Caterina Caballero George. También saludamos a la doctora Luz Isabel Romero, quien será la moderadora de este evento. Antes de iniciar, les informamos que este evento será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV. Durante el evento, usted puede ir escribiendo sus preguntas en el chat, marcándolas en rojo para que al final del evento puedan ser respondidas por las panelistas. Es un gusto para mí introducirles a la doctora Laura Patricia Patiño Cano, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina de Panamá. Posee una licenciatura en Química de la Universidad Autónoma de Chiriquí, una maestría en Química con énfasis en Orgánica de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Química Orgánica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su maestría la obtuvo como becaria del Programa Alemán de Intercambio Estudiantil DAAD y su doctorado lo realizó como becaria doctoral de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT de Panamá. Como investigadora, ha recibido financiamiento para proyectos en el campo de los productos naturales de especies vegetales, auspiciados por la CENACIT, la VIP-UNASHI y la Fundación L'Oréal Centroamérica. En el año 2017 fue ganadora del Premio Nacional por las Mujeres de la Ciencia L'Oréal UNESCO, a partir de lo cual ha participado en diversas iniciativas vinculadas a la participación de jóvenes en carreras científicas en Panamá. Ha sido mentora del programa Jóvenes Científicos de la CENACIT, asesora de tesis y docente en el área de Química Orgánica del Departamento de la Maestría en Química de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ha investigado y publicado sobre bioprospección en invertebrados marinos y en especies vegetales medicinales, las cuales han sido realizadas en colaboración con equipos de Costa Rica, Argentina y Panamá. Recientemente ha incursionado en temas de ecología química asociada a la dieta del mono aullador y actualmente funge como directora ejecutiva del proyecto Primates de Panamá. Con ustedes la doctora Laura Patiño. Vamos a compartir pantalla. Un segundo. Doctora, vamos a abrir el micrófono, por favor, para que el público pueda escucharla. Sí, mientras tanto vamos a ir haciendo las pruebas para compartir su pantalla. Nosotras vamos a cerrar el resto de las panelistas. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Adelante, doctora. Buenas tardes a todo el público que está aquí acompañándonos en esta actividad de Conexión Ciencia que organiza la CENACIT. Les agradezco mucho por el espacio y la oportunidad brindada para discutir y conversar acerca de temas relacionados con biodiversidad y bioprospección, que justamente son temas súper importantes hoy en día, dadas ¿no? lo que ocurre con la naturaleza y con la conservación.
Como bien les comentó María Gabriela, en la tarde de hoy voy a tener la oportunidad de hablar para ustedes sobre la relación que existe entre biodiversidad y bioprospección. Una relación de interdependencia, o sea, cómo una se vincula a la otra, cómo la biodiversidad sirve para darles puentes, para hacer estudios bioprospectivos y a su vez cómo la bioprospección sirve para valorar nuestra biodiversidad, ¿no? Entonces, en esta presentación, en la tarde de hoy, vamos a estar abordando temas de diversa índole. Vamos a estar primero hablando sobre lo que es el concepto de biodiversidad, ¿no? ¿Cuál es la definición con la que mejor nos relacionamos todos nosotros? Algunos factores claves en el tema de valoración de la biodiversidad. ¿Cuáles son las acciones que toma Panamá y que está ejerciendo para Panamá para la conservación de la biodiversidad? Después entraremos en el tema de bioprospección, de cómo se relaciona la bioprospección para valorar la biodiversidad. Y por último, les estaré mostrando algunos datos a nivel tanto nacional como internacional acerca de estudios de bioprospección que se han realizado y cuáles son las perspectivas a futuro en este tema. Sí. Si bien es cierto, el concepto de biodiversidad es un entramado multidimensional, interdependiente y complejo, y cada científico probablemente acopla la definición de biodiversidad a lo que mejor le va para los estudios determinados que esté haciendo. Existe un concepto o una definición base sobre la cual debemos de partir todos. Es muy interesante que el concepto de biodiversidad como tal se empezó a manejar recién en la década de los 80. No fue sino hasta el trabajo de Edward Wilson, que es un biólogo y entomólogo estadounidense, que hizo estudios acerca de la biodiversidad y los publicó en su obra maestra, Biodiversidad, allá por el año 1988. Él fue el primero en acuñar el término de biodiversidad para referirse a la variabilidad y a los efectos sobre el sistema. Wilson, en su obra, comentaba que lo más importante y lo que él quería alcanzar con el tema de biodiversidad era que la gente y que los científicos y los políticos estuvieran al tanto de lo que es cuidar la biodiversidad y cuáles son las amenazas a las cuales se enfrenta la pérdida de biodiversidad debido a la presencia del hombre, por ejemplo, y a las actividades de desarrollo económico. No es sino hasta el año 1992, por favor, sí, pueden poner la diapositiva anterior, no es hasta el año 1992 que durante la cumbre de las Naciones Unidas en Río de Janeiro que se escribe y se define con certeza cuál es el concepto de biodiversidad que se maneja hasta ahora y que está definido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y que como ustedes pueden ver, relaciona tanto los organismos vivos de cualquier fuente con su relación tanto con el entorno como entre la misma especie con el resto de las especies en el ecosistema. O sea, trata esta definición de biodiversidad de tener una visión macro, de englobar todos los conceptos importantes al respecto de lo que es la biodiversidad. Más adelante se creó un modelo para evaluar lo que son los factores relacionados tanto al impacto como a las respuestas sobre la conservación de la biodiversidad, que es el modelo que les presento en esta diapositiva. Este modelo es interesante porque separa claramente 4 aspectos principales que deben ser tomados en cuenta a la hora de que un país o una región evalúe cómo está su biodiversidad. El modelo toma en cuenta primeramente las presiones, o sea, cuáles son los factores que hacen que un área, que un ecosistema pierda biodiversidad, ¿no? Después habla de cuál es el estado de esa biodiversidad, cómo están las poblaciones, cómo está cambiando la dinámica
poblacional y la dinámica de las condiciones de esas especies que se encuentran en ese ecosistema. Posteriormente, el modelo señala que es importante identificar los beneficios de conservar la biodiversidad y cuáles son las implicaciones de perder esa biodiversidad y además quiénes son los beneficiarios, tanto directos como indirectos, de la conservación de la biodiversidad. Y por último, y uno de los aspectos más importantes, el modelo habla de cuáles son las respuestas que deben dar tanto las autoridades como las instituciones administrativas e investigativas para dar solución, ya sea mitigando o restaurando la biodiversidad, para poder de esa manera que el impacto de la pérdida de biodiversidad se vaya retardando y sea menor cada vez. Ahora bien, ¿cómo está Panamá con respecto a este modelo de evaluación de la biodiversidad? ¿Qué ha hecho Panamá en ese sentido para tratar de minimizar, ¿no?, los aspectos relacionados a los aspectos negativos de pérdida de biodiversidad? En la siguiente imagen yo les muestro parte del contenido que está publicado en la estrategia y el plan de acción de biodiversidad. Un documento que fue elaborado en el año 2017 y que fue aprobado como ley a finales del 2018. Este documento, esta estrategia y plan de acción nacional de la biodiversidad, de entre todos los contenidos que tiene, señala brevemente lo que serían las presiones que según Panamá como país ha identificado que son las más importantes y las presiones que más están afectando de manera negativa a la conservación de nuestra biodiversidad. Como ustedes pueden ver allí, se habla de deforestación, el cambio climático, la expansión de la frontera agrícola, los cambios asociados en el uso del suelo y, por supuesto, la contaminación. A su vez, sugiere la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad que las respuestas que debe dar el Estado para la conservación vienen de la mano de 5 áreas específicas, que son, por un lado, la inversión en conservación y restauración, así como aspectos tales como el uso y manejo sostenible de los recursos, ¿no?, la integración y la gobernanza, la reducción de las presiones a la biodiversidad y el conocimiento y la conciencia y la educación ambiental. Revisando esa documentación, es importante señalar, y me llamó la atención, que de estas 5 áreas, la que tiene el mayor porcentaje de presupuesto asignado para inversión, según los datos de presupuesto para el año 2019-2020, es el tema 1, el de conservación y restauración. Un 44% del total del presupuesto asignado fue destinado a temas de conservación y restauración. Sin embargo, temas de educación ambiental, conocimiento y conciencia, o sea, investigación, divulgación y producción de material científico asociado a los temas de conservación de la biodiversidad, solo correspondía al 9% del total de ese presupuesto asignado. Con lo cual, me parece a mí que probablemente una distribución más equitativa de los montos a través de las 5 áreas hubiera sido algo que beneficiara a mayor plazo las acciones por el gobierno según los lineamientos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Pero bueno, eso es lo que está planteado en el documento hasta ahora, y cada año se debe ir mejorando no solo los montos que se le asignen a esta ejecución e implementación de esta estrategia nacional de biodiversidad, sino también incluir otros factores que inicialmente pueden no haber sido tomados en cuenta a la hora de la elaboración de esta estrategia. Y justamente hablando de estrategias y de conservación de la biodiversidad, noten ustedes aquí que en este mapa, elaborado por el doctor Russell Mittermeier y colaboradores,
hace algunos años atrás se señala cuáles son las áreas, los países que son considerados de mayor biodiversidad. Por supuesto, Panamá está dentro de esa lista, dentro de esa zona caliente o hotspot, como le dicen, donde hay una mayor diversidad biológica. Asimismo, mucha parte de la región mesoamericana está contemplada dentro de una alta biodiversidad. Sin embargo, si uno observa otro mapa muy similar, pero que tiene que ver con cuáles son los países que han hecho una mayor inversión en desarrollo farmacéutico y en estudios de bioprospección a nivel mundial, vemos que el comportamiento es completamente diferente. En este caso, comparando, por ejemplo, cuántas patentes han sido producidas a nivel mundial relacionadas a temas de bioprospección y de aprovechamiento de la biodiversidad, podemos ver, por favor, el siguiente, podemos ver entonces que cambia el panorama a nivel mundial. Noten ustedes que los países que tienen una mayor cantidad de patentes asociadas a fármacos o inventos o registros de métodos o de cualquier tema asociado a bioprospección son los países que tienen menor biodiversidad. O sea, los países con mayor biodiversidad no son los que necesariamente le sacan los mayores beneficios a esa biodiversidad que poseen, ya sea por un tema de acceso al recurso económico o las políticas que no permiten estar correctamente delimitadas acerca de cómo se va a manejar el tema del acceso a los recursos biológicos o el personal también humano presente. Entonces vean esa discrepancia entre quiénes son los que tienen mayor biodiversidad y quiénes son los que sacan mayor ventaja de esa biodiversidad. Y justamente por qué sacan esa ventaja esta clase de países y cómo ha ido evolucionando el tema de los estudios de bioprospección para la valoración de la biodiversidad es lo que les muestro en esta imagen. Del total de especies aproximadas que han sido evaluadas a nivel mundial y de grupos que han sido evaluados a nivel mundial en estudios bioprospectivos en la búsqueda de nuevos fármacos, nuevos alimentos, nuevos métodos biotecnológicos o similares, las plantas siguen siendo la fuente principal de obtención de productos naturales a través de los procesos en su mayoría de bioprospección, seguido por los animales y los hongos y las bacterias. La diversidad asociada desde el punto de vista química de todos esos estudios señala que hay una amplia variedad de compuestos y de metabolitos secundarios descubiertos para cada uno de estos diferentes reinos. Nótese que en algunos casos hay mayor proporción de algunos compuestos en las especies vegetales, mientras que en animales o en los hongos hay un mayor abanico de posibles metabolitos secundarios aislados. Entonces, hay ahí un nicho, una oportunidad para hacer estudios de bioprospección, no solo en plantas, que es lo más estudiado, sino también en otras líneas, como en hongos y en bacterias, o sea, en microorganismos, para poder, ¿no?, potenciar el valor de la biodiversidad que posee cada uno de esos países, porque es un aspecto importante y del cual dependen directa o indirectamente muchas personas a nivel mundial, tal cual las cifras que aparecen allí presentadas. Ahora bien, ¿qué está haciendo Panamá en estos temas de bioprospección y cómo está manejando los aspectos de utilización y acceso, ¿no?, sostenible a la biodiversidad? En cuanto al tema de acceso a la biodiversidad para uso alimentario y para uso agrícola, existe un documento elaborado por el IDIAP en donde ellos plantean algunos objetivos y algunas metas que van
coordinadas con la Estrategia Mundial de Conservación de Especies Vegetales. De todas las que mencionan allí, yo quiero destacar dos de ellos, que son el objetivo 3 y 4 de ese Plan de Acción Nacional enfocado a alimentación y agricultura, ¿no? El objetivo 3 habla justamente de sostenibilidad y de un uso equitativo de la diversidad biológica existente en cuanto a especies vegetales. Y en el objetivo 4 se promueve justamente los temas de educación, divulgación y concienciación acerca de la importancia de por qué conservar esas especies vegetales, ¿no? Cuáles son los medios por los cuales se pueden hacer y su impacto a posterior para todos los seres humanos, con una meta y un objetivo claro, que es incorporar toda la diversidad de especies vegetales con que cuenta el país en diferentes programas, tanto a nivel educativo, académico y de comunicación, orientado en este caso a especies de uso alimenticio y en la agricultura. Sin embargo, hay otra línea en la cual la conservación de la biodiversidad y su posterior aprovechamiento en estudios bioprospectivos es igual de importante, y en la cual Panamá ha venido trabajando y sus científicos han venido trabajando durante las últimas décadas. Y ese es el campo del desarrollo farmacéutico o la búsqueda de nuevas drogas y de nuevos fármacos, ¿no? Con un potencial de beneficio para los seres humanos. Sin embargo, este proceso de descubrimiento de nuevas drogas o de nuevas medicinas a partir de la naturaleza tiene, por supuesto, sus requerimientos, y muchos de ellos son los que han hecho que tal vez los desarrollos obtenidos hasta ahora en Panamá no hayan llegado a un sitial más importante o a un mayor impacto, ¿no? A nivel internacional. Porque si bien es cierto, contamos con todo el proceso inicial de lo que es recolectar el material, hacer los bioensayos, hacer la identificación de los compuestos activos asociados a esa actividad biológica, y posteriormente hacer los ensayos, las pruebas en animales y los ensayos clínicos. La última parte de este proceso, lo que es de los ensayos clínicos a la producción del fármaco como tal, ¿no? Hacer el desarrollo farmacéutico, a crear una patente justamente para protección y que luego pueda ser replicada y transformado en un fármaco de acceso, es donde tenemos todavía grandes dificultades y obstáculos. Y eso obviamente va de la mano de factores tales como el costo tan elevado que requiere realizar los estudios de bioprospección en la industria farmacéutica. Desde ir a campo hasta llegar al desarrollo de un nuevo fármaco incluye un costo de millones de dólares y además muchos años de esfuerzo y dedicación. Por supuesto, una infraestructura adecuada, alianzas, recursos humanos que poseemos aquí en Panamá capacitado, además de, por supuesto, un marco regulatorio legal claro y establecido acerca de el acceso a los beneficios de los productos que se obtengan de estos estudios de bioprospección, así como la posterior comercialización y la transferencia tecnológica y el uso de patentes. Entonces, hay algunos aspectos en los cuales Panamá se encuentra muy bien, hay otros en los cuales se ha ido avanzando de a poco para poder sobrellevar, y hay otros en los cuales todavía nos falta seguir trabajando para poder tener un mejor beneficio en la parte farmacéutica con respecto a la alta biodiversidad que poseemos en el país. Todavía no hemos llegado a alcanzar un gran porcentaje de análisis o de estudios acerca de todas las especies vegetales que tenemos en el país. Y todavía falta mucho más en cuanto a riqueza marina y aspectos como el uso de microorganismos. De hecho, en el último informe nacional de biodiversidad, el sexto informe entregado en el 2018, se plantea como una de las metas a cumplir para este año 2020
el lograr tener una identificación y clasificación clara de cuáles son las áreas protegidas y las zonas primordiales de más alta biodiversidad en el país. Esa era una meta establecida a cumplir para este año 2020, en la cual creo que definitivamente va a tener que aplazarse y cumplirla en años posteriores, porque obviamente todavía no hemos logrado tener esa línea base de saber exactamente dónde están los mejores puntos de biodiversidad, porque todavía hay mucho por descubrir en el país, porque falta todavía no solo recursos humanos, sino infraestructura y espacio adecuado para realizar estudios de este tipo de manera más continua y un mayor apoyo e involucramiento, por ejemplo, de la empresa privada y también un mayor apoyo del Estado. Vean, por ejemplo, que según datos de un estudio realizado en el año 2014, en Panamá, los lugares o las provincias que tenían una mayor cantidad de inventario de especies vegetales asociadas a uso medicinal lo constituyen las provincias de Panamá, Chiriquí, Darién y Colón, según los datos de este trabajo publicado en el 2014. Eran, digamos, para ese entonces las provincias con mayor cantidad de datos. No quiere decir que necesariamente sean las provincias que tienen una mayor biodiversidad, sino que han sido las más estudiadas hasta este momento, ¿no? Las que han tenido, en cuanto a especies vegetales, el mayor número de información recopilada. Porque yo estoy viendo lo mejor. Eso es otro aspecto importante que hay que tener en cuenta. Hay muchos estudios que han sido realizados y que lastimosamente no han sido publicados. Está, ¿no?, puesta en un apartado. Y allí también tenemos entonces algunas, solo para presentar algunas de las iniciativas de bioprospección que existen que han existido en Panamá como el ICBG y que todavía existen como el Centro para la Biodiversidad Tropical. Y aquí les muestro un ejemplo de lo que yo les he comentado. Estos son algunos de los compuestos químicos que han sido aislados de diferentes fuentes, tanto de plantas como de microorganismos, en Panamá. Algunas de las moléculas que han sido identificadas y que han sido ensayadas en etapa clínica por diferentes instituciones como la Universidad de Panamá, el ICBG, el Smithsonian e Indicasat en el transcurso de estas últimas décadas. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una amplia variedad de estructuras químicas, lo cual quiere decir que probablemente hay una buena diversidad en cuanto a posibles actividades. O sea, el campo de estudio que tenemos es muy abierto, pero para poder lograr estos resultados y mejorar estos resultados, también es importante conservar las fuentes naturales de las cuales provienen todos estos compuestos químicos, ¿no? Si no, estaremos a la deriva. Y otro aspecto también importante a señalar es justamente los obstáculos, ¿no?, que existen en la actualidad para implementar las acciones de protección de la biodiversidad. En algunos casos o en algunas líneas existen regulaciones establecidas, pero hay otros temas que van más allá de la investigación científica como tal, en donde todavía no hay un marco claro establecido en cuanto a cómo proceder al respecto, ¿no? Lo que está también bajo el protocolo de Nagoya y esos otros temas son importantes de evaluar e implementar a nivel general, ¿no?, para todos los tipos de posibles vías de análisis de biodiversidad en el país. Aquí también, simplemente para después el que quiera compartir o el que quiera más información, yo les dejo en la presentación y con la CENACIT una lista de algunas documentación de interés que es importante conocer para aquellos que trabajan temas de biodiversidad y bioprospección. Y por último, quiero cerrar esta participación recalcándoles que
las acciones de conservación de la biodiversidad no es un tema solo de los ambientalistas o de los científicos en el país, es un tema que nos involucra a todos como sociedad y que la data y la información que proveen los científicos en este sentido debe ser, así como con cualquier otra información, validada y respaldada y transmitida al público de manera educativa para que toda la sociedad esté anuente a entender por qué es importante conservar la biodiversidad, qué beneficios nos da a nosotros los seres humanos y cómo podemos mejorar estos procesos. Es la única forma en la cual nosotros podemos disminuir las presiones y tratar de asegurar, de conservar la biodiversidad que aún nos queda, no solo en Panamá, sino a nivel internacional, para las futuras generaciones y para futuros estudios, ya sea bioprospectivos o de otro tipo. Si no se toman las acciones en estos momentos y se hacen los cambios necesarios, probablemente el tiempo cada vez va a ser menor y las oportunidades disminuyan para mantener y conservar esta riqueza biológica de la cual nos sentimos tan orgullosos. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente participación. A continuación, le daremos paso a la doctora Caterina Caballero George, egresada de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá y ex becaria del programa de becas meritorias IFARU Senacid 2003 para estudios doctorales. Sus estudios de doctorado los realizó en ciencias farmacéuticas en el laboratorio de farmacognosia de la Universidad de Amberes en Bélgica. Fue investigadora postdoctoral en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Oxford, Mississippi, en Estados Unidos, y en el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Bonn, en Alemania. También fue pasante en la Oficina de Comercialización de Tecnología de la Universidad George Washington en Estados Unidos. En 2011 recibió el premio de Joven Científica Tuas Apanac por su trabajo sobre la farmacología de productos naturales marinos. Actualmente se encuentra en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá, bajo el cargo de científica senior, coordinando el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología. Es investigadora distinguida del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, autora de numerosos artículos científicos y una patente y editora de libros sobre la gestión de los derechos de propiedad intelectual en los países en desarrollo y los productos naturales y la salud cardiovascular. Sus investigaciones se centran en las innovaciones de interés para las industrias farmacéuticas y agrícolas. Con ustedes, la doctora Caterina Caballero George. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a los coordinadores del evento por la invitación a participar de este seminario virtual y a todos los que se han conectado que tienen interés en este tema. El título de este seminario sugiere que la actividad de bioprospección es como embarcarse en una aventura, en la que aun cuando nosotros tenemos clara la meta, no sabemos cuánto vamos a demorar en llegar, qué obstáculos vamos a encontrar en el camino y si tenemos que tomar alguna desviación para lograr ese objetivo. La presentación de hoy tiene el interés o la misión de llevarles un ejemplo de una actividad de bioprospección que desarrollamos en mi grupo, en el grupo que yo coordino, que terminó en una patente de invención. Yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, que es una institución de investigación panameña
que desarrolla estudios principalmente en áreas de biomedicina, biotecnología, biodiversidad. También realiza coordinación de estudios clínicos con la industria farmacéutica. El 21% aproximadamente de sus investigadores realizan estudios de la biodiversidad, a diferentes aspectos de biodiversidad. Poco más de la mitad de esas investigaciones buscan aplicaciones medicinales o agrícolas. Por ejemplo, se busca tratamientos para enfermedades crónicas o para enfermedades transmitidas por vectores. En el caso del agro, por ejemplo, se trabaja con biocontroladores. El grupo que yo coordino se ha enfocado en buscar nuevas fuentes de medicamentos antihipertensivos en diferentes organismos. ¿Por qué nos interesa la hipertensión? La hipertensión es un problema de salud pública que todavía no tiene un tratamiento efectivo. O sea, todavía no hemos encontrado algo que realmente lo estabilice. Es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Estas son una de las 3 causas principales de muerte en Panamá. Es conocido como el asesino silencioso porque el paciente no se da cuenta que sus órganos vitales se van deteriorando hasta cuando ya es demasiado tarde. La farmacoterapia actual se enfoca en tratar de controlar esta presión a diferentes niveles, a través de diferentes mecanismos. Es decir, busca una molécula, una sustancia que tenga la capacidad de trabajar en más de un sistema, que tenga mecanismos de acción múltiple, o una forma farmacéutica que contenga varios medicamentos. Por ejemplo, una mezcla de un diurético con un bloqueador de canal de calcio, con un bloqueador de receptor de AT1. Lo interesante es que en esta última década muy pocos medicamentos nuevos han alcanzado el mercado. Y de esos pocos medicamentos, la mayoría actúan a través del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y del sistema de endotelinas. Estos 2 esquemas que les estoy mostrando, el esquema de la izquierda es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el de la derecha es el de endotelinas. Los medicamentos de los que les estoy hablando tienen efecto múltiple, actúan en ambos sistemas y bloquean, por ejemplo, enzimas o receptores. Nuestro grupo de investigación se enfoca en sustancias que bloqueen estos receptores, este AT1 y este ETA, que producen vasoconstricción y aumentan la presión sanguínea, y también sustancias que pudieran activar estos otros receptores que están aquí, AT2 o ETB, que producen los efectos opuestos, y de hecho tienen otros efectos moleculares. Cuando se activan producen una cascada de eventos que son beneficiosos para el endotelio vascular, para la integridad del endotelio vascular. Entonces, esos 4 receptores son los receptores que nos interesan a nosotros en el laboratorio. O sea, son la base de nuestra investigación. Esta imagen solamente es para ilustrarles lo creativa que puede ser la naturaleza. Todavía es imbatible, produciendo sustancias químicas complejas con actividades biológicas prometedoras. Por ejemplo, estas son sustancias que se aislaron tal cual ustedes las ven de microorganismos, de esponjas marinas y de plantas vasculares, y fueron utilizados como medicamentos antihipertensivos. Entonces, es esa ventaja que ofrece la naturaleza la que nosotros hemos querido aprovechar en el laboratorio. Y siendo Panamá un país megadiverso, con esta elevada biodiversidad terrestre y marina, nosotros tenemos, eso amplía nuestras posibilidades de encontrar nuevos agentes químicos con propiedades medicinales. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros primero tenemos que definir qué organismo vamos a colectar. Nuestro laboratorio ha trabajado con esponjas marinas, con hongos que se han obtenido de esas esponjas marinas y con plantas vasculares. Hemos colectado principalmente en los parques nacionales,
Hemos colectado en diferentes estaciones el pico de la estación lluviosa, el pico de la estación seca, para agregar variables a nuestra investigación. En el caso de las plantas terrestres a diferentes alturas, en el caso de los organismos marinos a diferentes profundidades y en diferentes océanos. Estos son los sitios en donde hemos principalmente colectado los organismos marinos. Una vez que nosotros obtenemos ese organismo, lo tenemos que secar. Luego se muele y luego se le agregan solventes como por ejemplo agua, alcoholes, cloroformo, hexano, solventes de diferentes polaridades para extraer los componentes químicos de ese material orgánico. Y eso es lo que nosotros llamamos extracto. Ese extracto luego lo probamos en el modelo de laboratorio. El modelo de laboratorio que nosotros usamos son modelos celulares, son células que van a expresar, nosotros artificialmente las vamos a obligar a que expresen uno de estos 4 receptores que les mencioné. El primer ensayo, la primera evaluación es observar, seleccionar aquellas sustancias que tienen la capacidad de encajar en el receptor, se sientan en el receptor. El segundo ensayo es para definir si esa interacción activa o desactiva el receptor. El primer ensayo lo hacemos con radioisótopos y el segundo ensayo se hace con luminiscencia. Ahora pues les voy a hablar sobre... Nosotros tenemos resultados interesantísimos en el tema del trabajo que hemos hecho con los hongos asociados a esponjas, pero por cuestiones de tiempo lo he tenido que omitir, así que solamente traje para mostrarles el trabajo que hemos realizado con un género de una planta que es la que nos ha llevado a realizar pues la actividad de bioprospección completa. Vamos a hablar ahora de nuestro estudio de Cecropias. Para el 2001 nosotros realizamos una publicación en donde demostramos que las partes aéreas de Cecropia crucifolia bloqueaban el receptor de AT1. Investigaciones posteriores que realizamos después, nosotros nos dimos cuenta que había mucha variabilidad en los resultados y por esa fluctuación de valores nosotros, que era muy drástica, nosotros decidimos dejar el proyecto de lado. Pero para el 2015 volvimos a retomar el proyecto, la iniciativa, con una colecta reciente, una colecta más reciente. Eso nos dio unos resultados interesantísimos, que son los que les voy a mostrar ahora. Estas gráficas que ustedes ven aquí están representando, esto que está aquí, estas barras son la cantidad de calcio intracelular, liberación de calcio intracelular que se produce cuando se activa el receptor que está en la membrana de la célula. Estos son los resultados de la prueba del extracto de esta especie, de esta planta, sobre el receptor de AT1. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos buscando algo que bloquee el receptor de AT1, y en ese sentido, esto que tenemos aquí, déjenme ver si está aquí, esto que está aquí es el extracto y esto es un medicamento antihipertensivo. Entonces tenemos un efecto comparable con el efecto antihipertensivo en la mezcla de compuestos o en el extracto. Cuando nosotros fragmentamos ese extracto, o sea que sacamos los componentes individualmente, estas P que ustedes ven aquí, todos ellos tuvieron actividad parcial o nunca llegaron a producir el mismo efecto que el extracto completo. Entonces, esto sugería que nosotros necesitábamos tener todos estos componentes, que había una sinergia entre ellos y que eran necesarios para tener el efecto de bloqueo, el efecto antihipertensivo. Nosotros repetimos este experimento con el receptor de AT2 y de ETB, en los que nosotros buscamos algo que sea agonista, o sea, que active el receptor. Queremos ver estimulación de la liberación de calcio intracelular, y eso en efecto fue lo que vimos, una buena liberación de calcio intracelular, pero cuando probamos los componentes individuales, el efecto era parcial.
y de igual forma en el otro receptor, en el ETB. En el receptor de ETA que buscábamos bloqueo no vimos ningún tipo de actividad, así que esa imagen pues la he omitido en esta diapositiva. Todos estos mecanismos moleculares sugieren que este extracto no solamente produce vasodilatación, sino que también protege la integridad vascular por su efecto sobre el receptor de AT1 y tiene efectos antiinflamatorios por su efecto en AT2. Entonces, con estos resultados y con la definición de las proporciones de los componentes en la mezcla que tienen la mejor actividad, nosotros hicimos una solicitud de patente. La solicitud para solicitar una patente, yo no necesito tener el producto herbario terminado en la forma farmacéutica en la que vaya a alcanzar el mercado. Eso se hace en etapas posteriores. Cuando ya yo tengo una invención o resultados como estos al nivel en la primera etapa de desarrollo de un fármaco o de un producto, es suficiente para poder solicitar la patente, la protección. Entonces, en este momento, nosotros nos hacíamos otras preguntas. Si nosotros vamos a pasarle esto a la industria, porque normalmente las instituciones académicas y las instituciones de investigación no son las que van a fabricar esto, ¿qué otra cosa podemos nosotros aportar a los resultados para que la industria lo vea atractivo? O sea, tenemos la capacidad de aportar otra información. Por ejemplo, si yo voy a fabricarlo, a producirlo, ¿cuáles son los parámetros de control de calidad para que se fabrique lotes de este tipo de producto herbario? Entonces, empezamos a hablar de seleccionar marcadores químicos, definir métodos de análisis, optimizar métodos de extracción. Y además de eso, también estaban las otras preguntas. ¿Por qué había tanta variabilidad? O sea, la composición química de estos componentes activos varía con las especies, varía con el sitio de colecta, varía por el sexo de la planta, porque hay machos y hay hembra de esta planta. Entonces, todas esas preguntas nos llevaron a desarrollar otro proyecto. Entonces, escribimos otro proyecto de investigación que fue financiado por Senacid y que después creció y se convirtió en un proyecto doctoral de la ahora doctora Andrés Rivera. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración Indicasar, la Universidad de Amberes y el Herbario de la Universidad de Panamá, con el profesor Orlando Ortiz. Entonces, con este proyecto, este proyecto dio muchos resultados positivos. Nosotros se definieron metodologías, se definió las bases para desarrollar los métodos de control de calidad para la fabricación de un producto herbario a base de estas plantas. Esto que ustedes ven aquí, esto es parte de ese trabajo. Ellos, aquí por ejemplo tienen la imagen, cada uno de estos cromatogramas muestra la variabilidad de la composición química. Cada pico de estos es un compuesto químico de las diferentes especies de Cecropia que se probaron. Entonces ustedes ven que a veces comparten compuestos químicos, en algunos casos no comparten los mismos componentes, las proporciones varían y eso nos da una huella digital que nos permite identificar o reforzar la identificación taxonómica por morfología. Esto ahora les voy a decir también por qué es importante, ¿no? En este sentido, yo quiero hacer una pausa aquí para resaltar que la actividad de bioprospección no solamente nos lleva el beneficio de realizar una actividad de bioprospección, no es que yo voy a conseguir un producto comercializable, sino que eso tiene un abanico genera un abanico de beneficios en los que se hacen. Por ejemplo, en este caso nosotros estuvimos desarrollando métodos analíticos para control de calidad, se aplicaban complejos análisis estadísticos, pero también sirvieron la misma metodología para reforzar la identificación taxonómica de especies nuevas, que ha sido
publicado por el grupo liderado por el profesor Orlando Ortiz. Entonces, se hace transferencia de tecnología entre las instituciones, se capacita recurso humano, hay muchas, se refuerzan sinergias de los grupos de colaboración. Entonces, es para tener en cuenta que no solamente es la parte comercial de la actividad de bioprospección lo que se vuelve un beneficio para el grupo de investigación, para la institución o para la nación. En cuanto a los retos, como industria farmacéutica, vamos a ver, o la industria que quisiera desarrollar este tipo de productos. La primera pregunta sería, el primer reto es, ¿cómo yo voy a obtener suficiente materia prima para producción? Que no afecte el ambiente, o sea, ¿voy a cultivarlos o voy a sintetizarlos en el laboratorio? En algunos casos, la síntesis es más económica, en algunos casos no. Entonces, eso tiene que ser evaluado. A veces se tiene que hacer una mezcla de las dos estrategias. Se hace un aislamiento de un precursor que sea abundante y luego se hacen pequeños pasos de síntesis en el laboratorio para que salga menos costoso y bueno, se pueda suplir de materia prima la etapa de producción. Otro tema importante es que hay que optimizar métodos. Los métodos, no solamente los métodos analíticos para el control de calidad del producto terminado, sino los métodos de producción. Cuando hablamos de proveer, o sea, hacer una oferta como la que nosotros estamos haciendo, de sustancias que tienen una actividad. Esto, mostramos información de estudios preclínicos. En esta etapa nosotros debemos hacer sinergia con la industria, porque normalmente no es algo que se pasa, lo óptimo es que los gestores, los inventores con la industria interesada hagan sinergia y trabajen en el proceso de optimización. O sea, hay que ponerle una forma farmacéutica apropiada, hay que medir esos resultados antes de llegar a la etapa de estudios clínicos. Que eso también ya es financiado normalmente por la industria, la parte de estudios clínicos. Las monografías. Cuando hablamos de productos herbarios o a base de plantas, estamos en necesidad, es obligatorio contar con monografías para esa planta. Entonces, necesitamos tener monografías publicadas en compendios internacionales para esta especie, por ejemplo. Que estén basados en métodos científicos modernos y no solamente para asegurar la calidad, sino también para evitar falsificaciones. Yo creo que ustedes van a comprender que diferentes especies de un mismo género en diferentes localidades pueden compartir el mismo nombre común o el mismo nombre vernacular. Entonces, eso se presta para adulteraciones o falsificaciones en el producto final y luego el producto puede que no tenga la efectividad que debería tener o incluso puede causar problemas de intoxicaciones o algún otro tipo de problema que no se había visto con el producto original o con la planta correcta. Entonces, para terminar, voy a hablar un poco sobre las conclusiones y las perspectivas en las que estamos ahorita mismo. El producto que estamos ofreciendo, por su mecanismo de acción, tiene la capacidad de proteger el endotelio vascular y también tiene la capacidad de reducir los marcadores de inflamación vasculares. Esto, para los medicamentos actuales, está bien documentado clínicamente la parte de protección del endotelio para los bloqueadores de AT1, pero hacen falta estudios clínicos que sustenten ese efecto de estos antagonistas sobre la reducción de la inflamación vascular. Así que eso es un trabajo que sería importante realizar, está pendiente por hacer. Si son agonistas del receptor AT2, los receptores de AT2, los agonistas de estos receptores, clínicamente, o sea, hay evidencia clínica que protegen del daño a los órganos vitales.
Así que estamos enfrente de una oferta que produce este efecto. Tiene efectos múltiples, o sea, actúa tiene más de un mecanismo de acción, lo cual es también perseguido por la industria farmacéutica. Estamos ofreciendo las bases, los criterios básicos para desarrollar los métodos de control de calidad para asegurar la seguridad y eficacia de este tipo de productos que contengan esta planta. Creemos que existen resultados para iniciar ese proceso de desarrollo y comercialización. Y finalmente pienso que el tema es que no hay cultura emprendedora local y que esto es algo que es un obstáculo que necesitamos vencer para poder completar el ecosistema de emprendimiento de este tipo de industria en Panamá. Quiero, antes de terminar, agradecer a todos los colaboradores de nuestro grupo de investigación, que son equipos multidisciplinarios, nacionales e internacionales. Hemos tenido la participación de muchos jóvenes científicos que han pasado por nuestros microscopios y han aportado en algún punto, en alguna etapa de nuestras investigaciones. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a ustedes por la atención. Y con esto termino no sé si venimos. Muchas gracias, doctora. Muy buena presentación. Como siguiente punto tendremos la participación de la doctora Luz Isabel Romero, asesora del Despacho Superior en el Ministerio de Salud y coordinadora del Proyecto de Salud en la CENACIT. Entre sus antecedentes académicas se destacan que es médico con especialidad en dermatología de México y doctorado en salud pública en gestión y análisis de ciencia y tecnología de la Escuela Nacional de Salud Pública Fiocruz en Brasil. Cuenta con 20 años de experiencia en la investigación biomédica en diferentes áreas, entre ellas descubrimiento de drogas y los últimos 10 años en el campo de análisis de políticas públicas de ciencia y tecnología en salud. La doctora Romero dará conclusiones sobre estas interesantes presentaciones. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Primero que nada, les quiero agradecer esta invitación a participar, ya que tengo tiempo fuera del laboratorio. Sin embargo, este largo camino, como lo han titulado, es un largo camino, es un aprendizaje continuo. Y la verdad que nos han hecho unas excelentes presentaciones la doctora Laura Patiño y la doctora Caterina Caballero. Me enorgullece también que sean género femenino, mucho contenido, excelente presentación, y se ve que las dos son muy apasionadas en el tema de la bioprospección y la biodiversidad. Esta tarde, bueno, hemos visto esa interdependencia que nos han mostrado las dos. Fueron diferentes aspectos, diferentes espectros, digamos. Por un lado está la presentación de Laura Patiño con el modelo conceptual, que para poder entender la bioprospección, pues hay que entender la riqueza también que tiene Panamá en la biodiversidad, que siempre aparece como una fortaleza. En cualquier análisis que se haga del punto de vista económico, geográfico, científico, siempre aparece que Panamá tiene una gran riqueza de su biodiversidad. Sin embargo, como bien lo presentó Laura, el tema bioprospección pues va de la mano porque le busca ese valor agregado y está basado en el conocimiento científico. Así que esa relación de interdependencia es muy importante, pero también ha sido muy importante para el desarrollo científico del país, y yo lo voy a explicar también más adelante, porque sí es verdad que quedan muchos caminos, muchos trechos, muchas áreas todavía que rellenar para fortalecer esta capacidad. También es cierto que el país con esta actividad se ha venido fortalecido a lo largo de varias décadas, porque la actividad de la bioprospección en el país desde el punto de vista científico tiene ya varias décadas, ¿no? Esto aparece desde 2, 3, 4 décadas de investigación hacia atrás, y esto ha permitido enriquecer mucho la capacidad científica del país, ¿no? El mapa de la biodiversidad y de la bioprospección que nos muestra en su presentación la doctora Patiño nos hace una comparación del producto, digo, más preciado que puede ser del tema de patentes, como el mayor beneficio que nosotros podamos tener de esta actividad.
Y ahí yo me voy a permitir también pues mencionar ahora más adelante, como les digo, todos esos productos intangibles que también nos deja esta actividad de la bioprospección y que vale la pena mencionar. En el tema de la doctora Caballero, por otro lado, ella nos hizo una presentación muy importante que nos lleva ya al otro espectro, al espectro ya del laboratorio, nos lleva muy bien de la mano, como ella menciona. Hay una aventura, ¿no? Una aventura porque este es un camino continuo que requiere mucho conocimiento. Tú no sabes de qué lado tú te vas a ir. Tú te estás enfrentando a cada momento, estás tomando decisiones. Estás primero con un gran abanico de posibilidades en la búsqueda de todos los elementos que puedas tener, que puedan derivar de plantas, pueden ser marinos, pueden ser terrestres y múltiples partes de una planta. Sin embargo, como nos explicaba la doctora Caterina, en este caso el ejemplo de ella muy bien centrado con un ensayo, el ensayo muy específico, muy valioso, que nos está llevando ya a un nivel de biología celular muy importante y el cual es un excelente indicador para guiarnos hacia el modelo de descubrimiento, que es muy importante mencionar. Tú no descubres un medicamento, ¿no? Tú descubres una molécula. Entonces ahí es donde empieza toda la complejidad. ¿Cómo hacer para llevar que una molécula que tiene una bioactividad pueda terminar en un medicamento? Y ahí es donde comienza también el largo camino, porque tener toda la infraestructura necesaria en el país para poder desarrollar, llevarlo desde el bosque o desde la naturaleza a un medicamento ya formulado, no solo requiere años, se estima que pueden ser 10, 15, hasta 20 años de trabajo para poder desarrollar tu medicamento. Y no solo eso, tú necesitas las alianzas, como bien lo mencionó la doctora Caballero, entre la alianza desde la parte del descubrimiento con la parte, digamos, ya de la industria, que es al final de cuentas, y en medio de todo eso, perdón, está toda esta parte compleja, es regulatoria, del tema de propiedad intelectual. Y cuando tú llegas al tema del desarrollo de la industria para un producto, bueno, ya es otro capítulo en el cual están implícitos, además de la patente, todo el desarrollo de los estudios clínicos, que ya tienen otro nivel de complejidad. Entonces, el país en sí, ¿en qué ha avanzado en todo esto? Yo les quiero decir que a lo largo del tiempo, con este trabajo que ha sido presentado y esquematizado, y con el ejercicio de la bioprospección, el país ha tenido, pues, varias patentes. En este caso, algunos de los ejemplos que se citaron allí de Guateria dometorum y amplifolia eran compuestos activos contra leishmania. Esas fueron patentes también compartidas con la Universidad de Panamá, que tienen grupos muy fuertes también donde se ha hecho la bioprospección, ha iniciado el trabajo de bioprospección en Ciclorpan desde hace muchos años, y otros laboratorios, como en el caso del doctor Luis Cubillas, que durante años ha trabajado para el desarrollo de el trabajo de purificaciones químicas. Y no podemos dejar de mencionar que el mismo Indicasat pues ha crecido en gran medida técnicamente, científicamente, y gran cantidad de sus recursos humanos pues se han formado también en gracias muy relacionado a esta actividad. Entonces, en productos tangibles tenemos descubrimientos, tenemos moléculas bioactivas y tenemos patentes. Y creo que el país ha logrado tener esto. Si bien no se ha podido llegar hasta un medicamento, es evidente que hay moléculas bioactivas que han sido descubiertas. Y entre los productos intangibles es muy importante la formación de una gran cantidad de recursos humanos que han podido formarse incluso a nivel doctorados o postdoctorados con esta actividad. Está el fortalecimiento de infraestructuras que se han crecido a lo largo de este tiempo, programas académicos, y no podemos dejar de mencionar que los mismos herbarios pues se han enriquecido, ¿sí?, en el país. Entonces podemos concluir pues que hay un desarrollo de capacidades técnicas también. Cada vez que se especializan, se desarrollan nuevas pruebas, la capacidad técnica se mejora a nivel de laboratorio. Todo esto sumado, pues podemos decir que el país pues ha tenido una ganancia muy importante con esta actividad, y yo creo que ustedes lo han ilustrado muy bien.
Creo que este es un tema muy amplio que tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos que se pueden discutir y me imagino que hay preguntas en el público que espero las podamos responder. Muchas gracias. Sí, gracias doctora, invitamos al público a que hagan sus preguntas. Tenemos aquí 2 preguntas. Javier Ballesteros dice, en su experiencia hasta el momento, ¿en qué tipo de ambiente han encontrado mayor número de metabolitos promisorios y en qué tipo de organismos? Creo que esta pregunta va para la doctora Caballero. Gracias. La experiencia que hemos tenido nosotros con el modelo que hemos estado probando, tenemos más hits o activos en los hongos que sacamos de las esponjas. El reto con el hongo es que una vez fuera del ambiente empieza a cambiar y domesticarlo en el laboratorio para que produzca permanentemente el compuesto que necesitamos, no hemos tenido éxito todavía. Eso es domar un... Entonces, no, o sea, hemos tenido interesantes resultados con hongos, pero el problema ha sido ese, con el tiempo ellos van desactivando genes y probablemente el compuesto que nos interesaba estaba relacionado al tema del estrés, de estar compitiendo en ese ambiente marino. Entonces, y está bastante documentado para otros casos que eso sucede. Así que muy probablemente eso es lo que puede haber pasado, pero bueno, es un reto, hay que invertir bastante en ver cómo jugamos con ese hongo para provocarlo, para que vuelva a producir lo que nos interesa. Así que es más lento el proceso. Complejo. Vladimir Acosta pregunta, doctora, la farmacia y la biodiversidad que posee nuestro país, sería muy bueno explotar esta área y contribuir con el planeta. La pregunta va, ¿el gobierno central apoya la investigación entre la flora panameña y los beneficios farmacéuticos que podemos obtener? La que quiera responder. Yo contesto, sí, nosotros a través de la CENACYT podemos hacer investigación, o sea, podemos seguir haciendo investigación en este tipo en la biodiversidad. O sea, nosotros aplicamos a estos fondos del gobierno a través de la CENACYT. Son proyectos de investigación que son evaluados y que finalmente son los que financian el trabajo que estamos haciendo. Sí. Doctora, sí, adelante, doctora. Sí, yo también en ese sentido, claro, concuerdo con la doctora Caballero en que el gobierno a través de ya sea la CENACYT o el apoyo a las áreas de investigación de las diferentes entidades académicas hace un aporte, ¿no? a que se puedan realizar este tipo de estudios. Sin embargo, es también cierto que todavía se debe mejorar mucho más en ese sentido y que se requiere, ¿no?, mayor equipo y un mayor aporte en esa área para, digamos, poder ampliar el campo de acción y de trabajo, ¿no?, del recurso humano con el que contamos actualmente. Si me permiten, también yo quería agregar, yo sabía que esa pregunta iba a venir, entonces llegué temprano, dije, yo voy a ver si consigo, tengo impresos 2, por lo menos los proyectos que la CENACYT ha financiado. No alcancé a hacer esa sumatoria, me imaginé que la pregunta iba a venir, pero incluso puedo agregar por lo menos experiencia propia que el propio Indicasat, cuando fue establecido con todo ese equipamiento, tenía una unidad de elucidación estructural. O sea, hay una inversión grande que no únicamente viene en términos de los proyectos financiados para investigación, sino también en infraestructura, que se le suman a esta actividad. Doctora Patiño, usted mencionaba en su presentación la parte de divulgación, la incluyó y eso me pareció muy interesante, porque a mí me interesa mucho la divulgación de la ciencia. ¿Puede contarnos alguna experiencia que haya tenido en temas de divulgación científica de sus proyectos? Sí, claro. Tal vez no tan ligado al tema de bioprospección literalmente hablando, pero por ejemplo, en el proyecto financiado por CENACYT de estudios en plantas medicinales,
en Chiriquí. De allí uno de los productos, digamos, que más orgullo me da y que, digamos, ha cumplido con ese aspecto de divulgación ha sido el poder, a partir de toda la data levantada para el estudio, hacer un libro que contemplara, ¿no?, plantas medicinales o con potencial medicinal de la provincia, porque habían documentaciones al respecto muy dispersas en cuanto a la provincia. Habían datos más generales de Panamá y lo demás. Entonces, por ejemplo, ese tipo de documentos y ese tipo de producto científico transmitido a las personas, porque se hizo pensando en un lenguaje sencillo, que no fuera complicado de entender para el común de las personas, pues ha sido uno de los aspectos satisfactorios de ese proyecto, no más allá de hablar de nuevos compuestos y todo lo demás, es darle a la gente la oportunidad que conozca que hay muchas especies vegetales en la provincia y en el país, y que algunas de ellas no conocen o no sabían para qué se podían utilizar, o que quedaron interesados en conocer más. También hay otros emprendimientos de investigación de otros colegas que utilizan siempre divulgación, o sea, ya sea infografías o videos o reportajes donde justamente le hablan a las personas acerca de los beneficios de tal planta o de por qué, cómo tratarla, cómo cultivarla y después cómo sacarle un beneficio, vamos a decir, ahora desde el punto de vista medicinal. Entonces es importante que las personas conozcan los resultados de las investigaciones científicas que se hacen para de esa forma no solo apoyar y respaldar cuando se necesite, sino que además entonces ellas valoran lo que tienen alrededor de ellos, ¿no? Lo ven como algo que le puede dar un beneficio de forma directa o indirecta, y más allá de la bioprospección como tal, sino en el ámbito científico en general. Bueno, hemos concluido con las preguntas del público. Queremos agradecerle a las panelistas, a la moderadora por habernos acompañado, y al público también queremos invitarlos a que sigan las redes sociales de la CENACIT, @CENACIT, para conocer las próximas fechas de los eventos de Conexión Ciencia, se enteren de las convocatorias que tenemos abiertas en la CENACIT para apoyar el crecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en Panamá, y también los invitamos a que visiten el sitio imagina.cenacit.gov.pa, donde podrán encontrar contenidos muy interesantes de ciencia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los esperamos en la próxima. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.